Hola a todos, bienvenidos a Fiebre Fútbol TV, el canal de Fiebre Fútbol. Estamos con Jesús Manibardo, director deportivo del Club Deportivo Coria. Hola Jesús. Hola, muy buenas. Pues estábamos hablando, acaba la temporada, una gran temporada. Acabaron la semana pasada enfrentándose ya con un recién ascendido como es la Nucía, que ascendió en el día de ayer. Les tocó en el primer cruce pues del ascenso, ¿no? de segunda a primera red. Y lo que se planteaba igual un espacio de tiempo más tranquilo, pues la situación de un director deportivo, de un equipo de segunda RF, pues hace que esté, por muchas circunstancias, pues sacándole, le hemos tenido que robar una hora entre ruedas de prensa, reuniones y demás, así que te agradecemos mucho que estés aquí. Y digo todo esto pues porque, bueno, planteabais igual una continuidad con el entrenador que teníais, con Ray Rosa, ha decidido buscar, ¿no?, nuevos caminos o nuevos proyectos y habéis tenido que, bueno, cambiar un poco lo que en principio era una idea más de continuidad con un nuevo entrenador que es Alberto Urquía. Acaba una temporada muy buena, por lo menos vista desde Fiebre Fútbol o lo que yo he seguido en este caso. Ya nos conocíamos de antes Jesús y yo, pues la temporada, pero bueno, no hay un segundo de tranquilidad. No, la verdad es que, como tú bien dices, al final finalizó una temporada el sábado pasado y el lunes ya estábamos trabajando en la siguiente temporada, viendo, observando y sobre todo, pues, bueno, lo que comentas. Al final Ray nos trasladó que su intención era salir, en principio fuera incluso de la comunidad de Extremadura para buscar nuevos retos y seguir creciendo en el mundo del fútbol como entrenador. Y desde el club, pues bueno, creímos que la propuesta de continuidad, quien mejor nos la podía dar era Alberto Urquía, que es hasta ahora había sido el segundo entrenador de Ray y en anteriores etapas incluso en el club, y bueno, deseando que comience este nuevo proyecto de su mano. Además que estáis también, hablamos ahora mismo con, bueno, pues qué grupos va a tocar. En principio podría ser lo más normal que tanto Sevilla Atlético como Betis con Sanluqueño fuera a vuestro grupo, pero bueno, se manejan diferentes propuestas que os están llegando, o bocetos, vamos a decirlo así, de cuál podrían ser las combinaciones que cambian mucho la planificación deportiva de cada temporada que viene. Sí, claro, al final eso es un poco complicado de digerir porque por un lado estás haciendo la idea de que vas a ir a lo mejor a campos de Andalucía, campos de césped natural, campos más grandes. Por otro lado te llegan propuestas de que te pueden incluir en un grupo más en el norte, con equipos madrileños, con más campos de césped artificial, que eso a la hora de planificar pues sí que le hace a uno esperar un poco más para ver ciertas cuestiones, sobre todo a la hora de perfiles de jugadores. Lo digo para que los que nos conozcan también es para, pues en el canal hacemos entrevistas de todo tipo de profesionales del fútbol, en este caso un director deportivo pues, de un equipo de la ciudad de Coria, el Club Deportivo Coria, que también se tienen que plantear muchas cosas de estrategia deportiva o de planificación deportiva, como tú dices, en el tema del césped, ¿no? Y me estabas comentando antes pues lo que habéis sufrido vosotros, ¿no?, este año en temas de césped artificial y las ventajas que veis en campos de hierba natural, y eso condiciona todo el proyecto. Por lo que veo, entrenador continuista en un proyecto de jugadores o lo mismo, o os planteáis luego veremos, ¿no?, cuál ha sido tu trayectoria al frente del Club Deportivo Coria, que podemos decir de exitosa, pero supongo que será manteneros en la categoría y si llega otro playoff, pues estupendo. Sí, nosotros tenemos los pies muy en la tierra, sabemos qué equipo somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y ahora mismo nuestro pilar fundamental es asentarnos en la categoría, fijarnos la permanencia como objetivo y después, pues, como ha pasado esta temporada. Una vez que podamos o tengamos ese objetivo, lógicamente nunca nadie se va a cerrar las puertas a algo más, pero tenemos claro que nuestro principal objetivo para la próxima temporada es la permanencia en la categoría. Esta va a ser tu séptima temporada la que vas a comenzar en el Coria, si no he contado mal, llegaste en el 2016-2017. Vamos a contar ese paso, cómo ha sido pues creciendo el club, creciendo de tu mano, con lo cual parte de ese éxito, sin lugar a dudas, es pues saber tu llegada al club, en el Club Deportivo Coria. Me gusta, como yo ya te conozco, para que te conozcan en el canal, los que nos vean a través de nuestras redes sociales, pues quién es Jesús Manibardo y cómo llegó a ser director deportivo de Coria.
porque no había relación con el fútbol mucho más allá de lo que es la afición. Decidiste estudiar Derecho como muchísimos otros estudiantes en España, pero llegado el último curso, pues bueno, eso, ¿qué voy a hacer? Pues te planteó o te planteaste que relacionado con el derecho deportivo. No sé si tanto con el fútbol, tan específicamente era tu salida. ¿Cómo viviste aquellos años, tomar esa decisión? A lo mejor en la familia te marcaban un camino o no, o cómo se lo tomaron, o lo vieron natural o normal. ¿Cómo fueron esos ya hace unos años? ¿Cómo los llevaste? Pues la verdad es que muy bien. Al final, pues eso, cuando comienzas en derecho, quizás uno a lo mejor por el desconocimiento inicial que tiene el sistema educativo español cuando comienzas una carrera, te lo fijaban más como para ser abogado, por así decirlo, y es verdad que, bueno, cuando al final ya en el último curso, pues uno ve algunas ramas que sí te pueden gustar más, otras que te pueden gustar menos, las salidas laborales que puede tener, pues bueno, como bien dices, yo lo que más hacía era ver fútbol, ver mucho fútbol. A mí yo siempre, no simplemente las ligas españolas, inglesas, sino que, por ejemplo, pues llevo muchos años siguiendo la Liga de Argentina, competiciones de Sudamérica. Esos últimos años yo recuerdo que comencé a colaborar con la revista Kaiser Magazine, que hacía guías de torneos, hicimos una guía de fútbol argentino, otra de la Copa Libertadores. Entonces, bueno, a mí eso me empezó a gustar un poquito, quizás más a lo mejor el tema del scouting o de hacer análisis. Pues bueno, al final ahí uno va preguntando, se va interesando un poquito, ve algo sobre el tema de la representación, qué hace falta, qué realmente se trabaja en una representación de jugadores. Y fue quizás ese inicio entre el mundo del derecho y el fútbol, la combinación, podríamos decir, que empezó a meterme ese gusanillo de decir que esto podía ir más en serio, más allá de un hobby. Diste Derecho, acabaste Derecho y te formaste, te seguiste formando en un máster de Dirección Deportiva y también de Scouting, como el que has dicho, y también, empezaste a trabajar en una agencia de representación que es Vila Sport y que compaginas a día de hoy, supongo que en el tiempo que te deje el Club Deportivo Coria en esa agencia de representación. También cómo trabajar con esta dualidad de director deportivo y agencia de representación. Bueno, pues eso al final es un tema que es un poco complicado si no lo sabes o no lo quieres hacer bien. Yo en este caso, por ejemplo, el mercado nacional prácticamente lo tengo dejado por eso, porque al final los jugadores saben que cuando les llamo como Club Deportivo Coria, no como agencia. Sí que es verdad que, bueno, colaboras con agentes que están en el extranjero, que puedes hacer una llegada de jugadores para España, haces el filtro de entrenadores del extranjero y al final, pues como tú dices, en el poco tiempo que queda sí que sigues echando un cable, pero principalmente ahora centrado en el Club Deportivo Coria, que es el que exprime casi prácticamente la totalidad del tiempo. Hablemos del Club Deportivo Coria y tu estancia en él. Llegas en el 2016, equipo en tercera división del fútbol español. En la primera temporada, podemos decir que es el peor resultado que has tenido, fue un quinto, que jugasteis además en un partido dramático, y más con el tiempo. Teníais la clasificación, dependíais de vosotros ganar o empatar contra el quinto clasificado y os ganó 0-1 además en vuestra casa, con lo cual fue un comienzo muy duro, supongo del que se aprendió mucho, los sinsabores del fútbol que tienen, pero a través de esa temporada, que ya fue un buen resultado, sin duda alguna, quedar quinto, lo que habéis conseguido, lo que ha conseguido Corea, lo que has conseguido tú, han sido 4 playoffs y un ascenso a Segunda B, lo que ahora estáis jugando en Segunda Federación Española. Objetivos que has ido marcando y consiguiendo, lo hablábamos antes, que para este año, pues seguir con esa, no perder la cabeza y seguir con esa andadura que estáis llevando. Pero ¿cómo te has planteado cómo has ido marcando esos pasos? ¿Cómo marcaste tu proyecto cuando llegas al club? ¿Es más o menos lo que tenías en mente? O habrá habido variaciones, lógicamente, pero más o menos era lo que tú tenías en mente porque no tienes una experiencia previa, con lo cual aún tiene mucho más valor el trabajo que has hecho en el Club Deportivo Corea. Sí, al final, como meta, siempre uno imaginaba con vivir esos momentos. Y es verdad que cuando yo llego al club, el club lleva una buena dinámica en la gestión del actual presidente, de Aurelio Gutiérrez Lely, que ya llevaba varios años, y se iba marcando unas pautas de crecimiento del club que se han ido demostrando poco a poco. Es decir, no solamente hemos crecido deportivamente, sino, bueno, pues estamos creciendo
en las distintas instancias del club. Por ejemplo, el ayuntamiento también reformó tema vestuarios, se nos ha ampliado las gradas. Todo eso hace que al final no solamente que se crezca en el verde, sino que se crezca como club. Esos pasos se han ido dando poco a poco dando y son los que nos permiten al final creer en cotas mayores, porque si no se sigue una coherencia en el crecimiento en general del club, pues bueno, puede estar muy desequilibrado. Este año estamos viendo nuevas infraestructuras también para el crecimiento del mismo. Entonces sí, yo lógicamente cuando entré, yo recuerdo que al presi le dije que queríamos trabajar por conseguir en aquel momento el disputar los playoffs por primera vez. No lo conseguimos en la primera temporada, por lo que tú has comentado, ese partido con Azoa, que la verdad que fue un momento duro porque era mi primera temporada, nos valía ganar o empatar para meternos en playoff y ese 0-1 fue duro por todo, porque era mi primer año, yo era muy joven y costó, yo recuerdo las lágrimas de ese día bastante, o estar allí con mis padres que vinieron a ese partido, pero también puede ser que ese primer golpe, a día de hoy creo que nos ayudó también a crecer como equipo de fútbol, porque el año siguiente nosotros nos metimos en los playoffs en la última jornada, no dependiendo de nosotros. Nosotros ganamos 2-0, 0-2, perdón, en Trujillo y necesitábamos una victoria del Santa Amalia que ganó en el último minuto. A priori, al principio nos toca un filial como el Getafe B. Bueno, pues aquel primer playoff sirvió de ilusión, pero sirvió para confirmar que estábamos preparando la base de un equipo que poco a poco en los siguientes años iba a llegar a cotas mayores, porque hay una base de esos jugadores que no solamente es que hayan disputado los playoffs de ascenso a segunda y el ascenso a segunda, sino que el otro día lo comentaba, en uno de los partidos, nosotros contra el Getafe, que eran nuestros primeros playoffs, 3 de los 4 defensas el otro día jugaron titulares contra la Nucía en el ascenso a Primera Real Federación. Entonces, eso lo que nos marca es no solamente el crecimiento, como te decía, del club, sino también de esos jugadores que han ido evolucionando y demostrando que en la categoría un jugador no es de tercera o de segunda, ¿no? Un jugador tiene un perfil y a partir de ahí vale o no vale un esquema, pero no es de una categoría o de otra. Con esto que nos estás contando de ese segundo año de ascenso de playoff, enfrentado al Getafe, que os sirvió como base, ¿no? Como experiencia para años posteriores. Hay similitudes con lo de esta temporada, una temporada que habéis estado todo el rato en playoff, con posiciones muy altas, al final habéis entrado en la quinta posición. Os enfrentáis a la Nucía, un equipo muy potente de la categoría, en el que habéis tenido posibilidades de pasar la eliminatoria con ocasiones muy claras. Ellos también al final materializaron las suyas, pero fue un de tú a tú contra uno de los equipos más potentes y que podía haberse dado un resultado, ese 2-0 final que consiguen en los minutos finales y en el descuento, podía haber sido al revés, tal como se desarrolló el partido. Os puede servir también como experiencia para el año que viene, viendo, supongo que en tu visión, viendo lo que os ha faltado para, bueno, pues para dar ese pasito más y poder haber por lo menos una segunda eliminatoria. Bueno, ojalá que sea eso, que sea un aprendizaje y en un futuro no muy lejano disfrutar esa final por el ascenso. Pero como te decía, somos muy realistas y este playoff a nosotros, para lo que nos ha valido realmente, es el hecho de demostrar no solamente a nosotros mismos, sino a todo el mundo que había equipo para muchas cosas, que el equipo, como tú dices, al final el fútbol son detalles. Nosotros con el 0-0 tuvimos una ocasión clara para adelantarnos. En la misma jugada que nos hacen el 1-0 es en un córner que nosotros finalizamos, hay un posible penalti, nos marcan el 1-0 en la contra. El 2-0 ya nos lo hacen con todo el equipo volcado porque a nosotros no nos valía el empate, teníamos que marcar 2 goles. Entonces, al final es fútbol y se decide por detalles. Pero yo me quedo con eso, con que al final yo recuerdo que al principio de temporada, un poquito antes de comenzar, pues bueno, al final la gente, había periodistas que nos decían que si estábamos haciendo un equipo solamente con jugadores de tercera, que si era un equipo con poca experiencia, que la mayoría de los jugadores debutaban en la categoría. Entonces, como te digo, al final con lo que se queda uno es que es trabajo, trabajo y más trabajo, y con eso el equipo pues se irá marcando los objetivos. Primero permanencia, una vez que esté ese objetivo, el siguiente que venga,
pero sobre todo con jugadores que tengan mucha hambre y muchas ganas de demostrar que se puede y se quiere llegar al fútbol profesional. Conozco a Jesús desde hace unos años y desde siempre, creo que fue además por lo que nos conocimos, muy, voy a decir preocupado, interesado en el tema de los datos. Ha dicho antes pues que esa labor de scouting le ha interesado desde siempre, ¿no? Que ha estado relacionado con el tema del fútbol, incluso antes, ¿no? Con estas colaboraciones que hacía, sobre todo también de fútbol argentino, pues hacer perfiles de jugadores, entiendo que sería pues un trabajo que hacía antes de ser director deportivo, que lo ha hecho después. Pero ha estado, bueno, como digo, ¿no? muy relacionado con los datos o con el análisis de datos de los jugadores y sacar valoración de jugadores. Un equipo, porque es algo que también nos traslada muchas veces a nosotros, entendemos, ¿no? Cómo trabajar, por lo menos, ¿no? la obtención de datos pues en una categoría, en una primera o en una segunda división, pues es medianamente fácil. Hay herramientas, hay proveedoras de datos. En este caso, en el Club Deportivo Coria, sé que os preocupáis por hacer ese trabajo, por hacer esas metodologías y cómo lo has ido implementando. Habrá un proceso todavía o cómo lo quieres ir implementando, porque sé que es una preocupación y también un salto de calidad pues, a día de hoy en cualquier club. Así que, bueno, también como por lo menos pionero en la categoría o no tanto en categorías profesionales, pues bueno, también para que conozcan, ¿no? Cómo trabaja, no sé si el Coria, pero sí su director deportivo y cómo lo intenta, si puede, implementarlo en su día a día. Sí, al final, bueno, mejor que tú, pocos saben cómo lo vamos haciendo poco a poco, creando esas bases de datos propias del club. Al final, pues como comentas, poco a poco ese salto de categorías nos va permitiendo el acceso a más datos, a más herramientas. En este primer año en la categoría, pues el club ha contado con GPS para los jugadores que a diario trabajaban con ellos, un trabajo que nuestro preparador físico José Carlos, pues bueno, ha llevado y ha trabajado espectacularmente con ellos, más la parte de scouting la llevaba yo, con los datos que bueno, que a través de InstaScout podíamos obtener y bueno, trabajando mucho y lo que nos queda este verano también de darle muchas horas para terminar creando esa base de datos que, bueno, iremos alimentando por un lado con la parte de datos que los proveedores nos pueden dar, con otras con el ojo que tenemos que poner viendo partidos y tratando de que esa base de datos, pues bueno, sea en 3, 4 años la base fundamental de trabajo del club. Una cosa que también hay que entender, y lo has dicho muy bien, que no es algo tan rápido a veces de implementar, y sobre todo en casos como clubes como el Club Deportivo Corea, en el que la infraestructura y la obtención de datos y luego su trabajo lleva un tiempo, así que también es buena idea tenerlo en mente con un proyecto a largo plazo e ir avanzando poco a poco. Dicho esto, no sé si tú, para los que nos ven, nos conocen y pueden ir aprendiendo y pensar para sus propios proyectos profesionales, ¿qué mejoras has visto a la hora de fichar, a la hora de rendimiento con los entrenadores? ¿Habéis visto ya alguna ventaja en ese sentido? Sí, al final podríamos hablar desde el filtrado más básico que puede hacer cualquiera prácticamente vamos a ver un ratio de minutos jugados, goles, edad sub-23, desde comenzar con lo más básico, a poco, pues, bueno, hacer ya alguna comparativa con jugadores en la misma categoría, ir dando poco a poco pasos. Al final hay que ser conscientes de que nosotros en la categoría en la que estamos también los datos muchas veces, por desgracia, están cogidos con pinzas, no son fiables al 100%, pero sí que hay una tendencia positiva a trabajar con ellos. Cada vez somos más la gente que creemos que son muy válidos para el fútbol, siempre dejando claro lo que dice Monchi, que no va a firmar ningún jugador solamente por los datos, pero también no va a firmar ningún jugador sin los datos. Es decir, son complementarios y están ahí para utilizarse. Así es, aquí defendemos esa idea al 100%, la parte objetiva y subjetiva que todos tenemos y que es necesario ver a los jugadores. No son dos modelos antagónicos y que no puedan ir de la mano porque deben ir de la mano. Me ha gustado pues esto que has trasladado. Hay que empezar, ¿no? Pues también como enseñanza para, como he dicho ya, ¿no? Los que nos también hay que empezar pues con relaciones a veces muy simples, poco a poco, saber la calidad del dato, como tú también has dicho, a veces cogidos con pinzas y asegurarte de que están bien
y, bueno, pues ir sacando pues esos conclusiones o decisiones que también se irán viendo con el tiempo si son acertadas o no. Me interesaba también tu opinión por eso, porque ya sé que llevas trabajando tiempo, que es un proyecto que lo lleváis poco a poco y creo que es muy real con lo que debe ser y más en un proyecto también de primera división, pero en un caso como pues en el tuyo, ¿no? Director Deportivo Corea, ir avanzando poco a poco e ir sacándole rendimiento e interés a ese trabajo que hacéis. Hay una parte, hemos hablado de pues, lo que es el crecimiento del Club Deportivo Corea, no deportivo. Ya has hablado, ¿no?, de pues, el ayuntamiento haciendo alguna de reformas en la isla, que es vuestro estadio, vuestro campo, como ha sido la zona de vestuarios, creo que has dicho, pero creo que también en los últimos años lo que se ha visto es un crecimiento de la afición, en los últimos partidos con un apoyo que igual no se había visto antes y que se ha ido sumando, pues bueno, también el buen trabajo hace que los aficionados, los ciudadanos, ¿no?, de la propia población, pues se sientan identificados. Además, habéis tenido alguna participación en Copa del Rey, con lo cual han sido cositas que supongo que, bueno, para el orgullo de una población, tener un equipo que compite hace mucho y vosotros os habéis visto respaldados. ¿Cómo habéis planteado y tú también como respaldo de tu trabajo, pues que cada vez haya más aficionados yendo a la isla? Bueno, pues eso al final es de agradecer totalmente. Cuando yo llegué ya había una tendencia a la alta de asistencia de público al campo. Me comentan, a mí me hablan de que hace muchos años, pues 10, 12 años o 14, a lo mejor asistían 250, 300 personas al campo y hoy en día, pues bueno, hemos alcanzado este año los 1.000 socios, prácticamente en todos los partidos rondando el mínimo de las 1.200 personas, pues bueno, entre público asistente visitante. También es verdad que hemos hecho labores de invitación a los colegios de las zonas, a las canteras de la zona, porque al final creíamos que esta temporada era bonita para vivirla y no vivirla solo, sino vivirla cada día rodeado de más gente. Entonces, el hecho de entrar al campo y ya ver esa afluencia, ese campo completo, la zona de tribuna y de preferencia e incluso el fondo que nos cedió el ayuntamiento que teníamos para una grada supletoria, pues todo eso gusta mucho porque al final el ambiente es más bonito, la gente ahora mismo se siente muy identificada con el equipo, con cómo juega, con esa visión ofensiva que tienen nuestros planteamientos y eso hace que el público esté muy contento y nosotros con ellos. Lógicamente, pues a todos nos gusta que al acabar los partidos se le aplauda a los jugadores, el ir por la calle y que la gente esté deseando que llegue el partido en casa, estar en un bar tomando un café y que cualquiera que entre se vea que el domingo vamos a ganar. Gusta mucho que la afición esté preocupada por cómo va el equipo y responda llenando el campo cada 15 días. Un año después de la implantación de estas categorías, la desaparición de la segunda B, ¿cómo has visto este nuevo modelo? ¿Estáis más a gusto? ¿Crees que era necesario ese cambio? ¿Lo hubieras mantenido? ¿Hubieras reducido sin más lo que era la segunda B? Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia? Ahora que podemos echar 365 días la vista atrás, más o menos. ¿Cuál ha sido la experiencia para un director deportivo? Bueno, pues la verdad es que el nivel de la categoría sí que hemos visto que es mucho más alto que la tercera división. Eso se ve por la exigencia del nivel competitivo. Al final, fíjate los puntos que hemos hecho nosotros, pero no hemos estado tan distanciados del último. Es decir, al final la salvación ha estado en 40 y tantos puntos. Dice mucho de lo arañada que estaba esa salvación. Entonces, a ese nivel creo que ha sido una categoría muy bonita, que creo que va a ir a mejor poco a poco con el paso de los años, pero sí que es verdad que le veo algunas lagunas. Al final, yo siempre me mato mucho en discutir porque la gente nos llama el fútbol semiprofesional. Totalmente de acuerdo, somos el fútbol modesto, el fútbol humilde, pero no semiprofesional. Los jugadores, da igual la licencia que tengan de aficionado o de profesional, son profesionales. Nosotros hemos tenido que volar 5 veces a Canarias, hemos tenido que realizar un viaje a Ceuta. Los jugadores del Ceuta cada 15 días tenían que venir a la península, asimismo los canarios. Cuando tú a un grupo de jugadores o de equipos les pides esa profesionalidad, la categoría no puede ser semiprofesional porque al final exige un mínimo de, ya no solo dedicación de horas de entrenar, sino de vuelos,
tener que coger el ferry, noches en los hoteles. Entonces, eso al final, como te digo, lo valoras en positivo porque hace más profesional al club, hace más profesional el trabajo, pero también tiene que llevar un respaldo conocedor de que la categoría cada vez exige más y no solamente, como te digo, a nivel futbolístico, sino a nivel de todos los estamentos para poder llevarla a cabo. Ha habido también una serie de cambios, no tienen por qué venir directamente relacionados con esto en el cambio, pero bueno, por ejemplo, es el televisar partidos, que antes podía ser pues en las televisiones autonómicas, supongo que se habían televisado, pero ahora ya es hay canales específicos o habrá canales específicos que retransmitan estas categorías. También esta valoración, primero, porque se llega a más espectadores, también supongo que para tema de patrocinadores que los que quieran patrocinar o acompañar al club o apoyar al club de una otra forma, pues también tienen un escaparate nuevo. Así que también esta parte, digamos, más que allá de televisar, ¿no?, los partidos, de esa profesionalización que está viendo también, para vosotros, ¿qué ha supuesto? Bueno, pues ahí sí que, como tú dices, que a la hora de cuando llegas a patrocinadores, no es lo mismo, lógicamente, el hecho de decirles que vas a tener una llegada a un público más concreto del campo, que se abre a un plano ya no solamente nacional, porque como tú dices, al final es una señal que a través de Internet la puede ver cualquiera. Es importante que nosotros aquí en Extremadura, pues somos una zona en la cual desde hace años ya la gente ha emigrado a otras zonas, tanto nacionales como internacionales, por motivos laborales, y con este hecho sí que pueden vernos. Hay una parte activa de trabajadores en Suiza, de aquí de la localidad de Coria, que, por ejemplo, pues somos conscientes de que han visto nuestros partidos. En la zona del País Vasco, de Madrid, pues bueno, hay mucho trabajador a lo mejor no solamente de la ciudad de Coria, sino del entorno, y hace que sean seguidores que puedan ver los partidos y nos lo hacen llegar de que están contentos de este año, pues tener esa posibilidad de no estar solo con la radio o a través de Twitter viendo si hay una ocasión, sino disfrutando de estos encuentros. Eso al final es verdad que bueno, el tema televisivo tendrá que tener unas mejoras porque hay algunos partidos que cuesta mucho seguirlos, pero bueno, es entendible, como estamos diciendo, estamos comenzando a desarrollar estas categorías, se irán mejorando poco a poco y somos conscientes y creemos que a la larga será mucho mejor todavía para los clubes y para el espectador. Hay un debate, por lo menos en parte superado, si había que televisar todos los partidos o no, en abierto o no. En este caso, para vosotros es hacer lazos, como tú dices, ¿no?, con espectadores, con aficionados que a lo mejor no pensabais que os seguían y que al final pues os hacen, ¿no?, esa relación en kilómetros, bien porque esté en el País Vasco, Madrid o en Suiza, como has dicho, con lo cual también es muy importante para el club. Os pasará a vosotros y os pasará a muchos otros clubes. También hay una segunda ventaja, que ese ojo que necesita el director deportivo, además de los datos, te lo facilitan todos estos partidos para seguir jugadores, mejor o peor calidad de las retransmisiones, pero también es una ventaja para vosotros, para los directores deportivos, en tu caso como director deportivo del Deportivo Coria, pues el poder ver jugadores en cada jornada el que quieras. Sí, eso al final es importantísimo. Es verdad que nosotros aquí en Extremadura, pues ya incluso en tercera se trabajaba con vídeos, porque bueno, hay una plataforma, no sé si se conoce mucho o poco, Scout 10, que a nivel de tercera, bueno, trabaja de una forma diferente a esta Scout o White Scout, son los propios equipos los que suben su partido de vídeo. Pero bueno, ya ahí nosotros menos datos, más visión, porque es verdad que la plataforma es más en cuanto a visionado de partidos que a datos que pueda tener de las actas de los encuentros, pero ahí ya fuimos sembrando pues lo que comenta, al final es una facilidad real. Hoy en día ya, tanto con Footer como Insta Scouts y White Scout, pues podemos ver prácticamente al día siguiente ya los encuentros, podemos si queremos ya ver algo más concreto, no solamente ver el partido completo, sino queremos ver X jugadas en cuestión. Y eso, claro, que nos facilita mucho la labor a nosotros, sobre todo sabiendo que somos un club con unos recursos que yo, si me gusta un jugador del Racing de Ferrol o del Ourense, yo no me puedo desplazar a ver al jugador. Es la realidad. Entonces, todo eso hace que de esta manera pues podamos verlo a los jugadores y podamos analizarlos
con detenimiento y no simplemente con un vídeo de 5 o 6 minutos de highlight. Pues Jesús, sé que tienes una tarde liadísima, que nos has hecho un hueco, tienes reuniones, tienes una rueda de prensa posteriormente, así que bueno, te agradecemos que hayas estado aquí, que nos hayas dado a conocer tu persona. Yo te digo que te conocía y sé lo valioso de tu trabajo durante años, que te conozcan en el canal, que conozcan lo que ha sido el Club Deportivo Coria en estos últimos años, esta última gran temporada, que nosotros en lo personal seguiremos y espero que os sigan más personas y, bueno, sobre todo realzar el trabajo, ¿no? Pues también de este fútbol, como tú has dicho, no sabemos si modesto, amateur, en cualquier caso, con un profesionalismo cada vez más marcado y que hay que tener muy en cuenta, que es como se denomina a veces, ¿no? Este fútbol modesto, ¿no? Que se dice y parece ser que se quitan muchos otros condicionamientos, que es un quebradero de cabeza para todos vosotros. Así que os seguiremos, ya digo, en lo personal en el canal, que os sigan, que muchas gracias por tu tiempo, que mucha suerte para la próxima temporada y que, bueno, esta época de hasta que empieza nueva temporada de fichajes, pues que lo dicho, no te dé muchos dolores de cabeza y sea lo más fácil posible. Muchísimas gracias a vosotros al final por interesaros por este fútbol, como comentamos, por la figura del director deportivo en concreto, que al final, bueno, creo que es una figura que también está al alza en el mundo del fútbol. Cada vez son más los clubes que por suerte cuentan en su estructura con la figura para trabajar y desarrollar sus proyectos. Y sí, como dices, ahora empieza el momento clave, empieza el verano que será de bastantes llamadas y de bastante movimiento. Decíamos antes justo de la entrevista, me ha estado comentando cómo estaba, digo, es que en el fútbol no se sabe cuándo empieza y acaba una cosa. Y acabaron, ¿verdad? Parece ser que se acabó la temporada pasada, pero ya fue todo un lío. No había una pausa, no hay una pausa en el mundo del fútbol. Que lo he dicho, que mucha suerte para el año que viene, que me ha encantado estar este rato contigo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.